Plaza, la semana pasada no pudimos desarrollar nuestra entrevista y hoy tenemos un poquito más de tiempo. Paso a paso. Y a quien yo quiero agradecerle la invitación el otro día para la charla que hemos dado sobre la juventud, y realmente había una convocatoria muy importante y con una participación muy activa de los participantes, de los presentes. Sí, además fue cautivante la exposición, la verdad, para mí una felicidad que haya expuesto él y que haya caído como cayó su exposición, ¿no? ¿Cómo lo ven los jóvenes? ¿Cómo lo ven a él? No, ¿usted cómo lo está viendo? Los jóvenes, usted dedicado a la formación de cuadros políticos. ¿Cómo está en este momento? Sí, ¿cómo los ve a los pibes? Así, ¿Cómo son? ¿Crudamente? Crudamente, la verdad, claro. Muy pibes. ¿Pichoncito por qué? Muy pichoncitos. ¿Por qué? Falta mucho. La culpa es de los adultos, ¿no? Eso está muy claro. Pero no... Creo que no son los tiempos de los chicos. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde se agotan ya... todos los tiempos se han agotado. Estamos en una situación genérica muy tremenda. No es que sea todo lo contrario, no soy pesimista cuando digo que esto se agotó, porque estoy apostando al paradigma que viene, así que a la larga es optimismo. Pero a la juventud, muy pichón, y ojalá uno pudiera aprender de ellos, ¿no? Lo que intentamos es aportarle herramientas para que el día de mañana decirle, bueno, sí, ahora agarrame de la mano y llévame. Y voy donde vos me lleves, pero por lo menos permitirle saber para qué lado va. ¿Será que los papelones que hacemos los adultos Totalmente. les impide a ellos identificar liderazgos? Yo creo que primero creo que no hay liderazgo. Esto, en cualquier nivel direccional que se trate, ¿no? Ya sea político, económico, sindical. Parece un fenómeno mundial eso. Es un fenómeno mundial. De todas maneras... Bueno, yo lo cuestionaría, a ver, tal vez no los haya a nivel político, o haya algunos, o no lo suficientes. Pero el caso del propio Tito es un referente, un líder natural de amplios sectores de la cultura y sobre todo de la juventud. Sí. Es mi obsesión. Por eso tengo que ser honesto al decir, cuando vos me preguntas cómo lo veo, que los veo muy pichones. Esto hace que uno redoble esfuerzo para que empiecen a... Hay una infantilización de los jóvenes, ¿no? El joven se tiene que dar cuenta de que algún día va a dejar de ser joven, cosa que a nosotros nos lo explicaron y no le hicimos caso cuando dijeron no tiren más viejos por la ventana. Así es. Van a dejar de ser jóvenes, van a empezar a ser adultos, y ahí se van a encontrar con problemas si piensan que toda la vida van a ser jóvenes. Y hay que decirles que no toda la vida van a ser jóvenes. Como al adulto hay que decirle, no toda la vida vas a ser adulto, vas a llegar a ser viejo y sabio. Bueno, muchos dicen que los planes para una vida y la intención de tener una vida más digna y hacer cosas tiene que ver con la conciencia de la muerte. En la medida en que cada vez la esperanza de vida sea mayor, los jóvenes que de por sí se sienten inmortales se van a sentir más inmortales todavía y dicen, che, tengo un promedio de 77 años, así que puedo andar jodiendo por todos lados. Absolutamente. Los tiempos, la tecnología, hay que adecuar la tecnología a los tiempos. Esto lo venimos diciendo cuando hablamos de la evolución de la humanidad, ¿no? En la conformación de su crecimiento, desarrollo, desde el fuego como un elemento tecnológico que cambia la vida de la época de las cavernas, si querés, el descubrimiento de navegación ultramar, el astribo para los normandos, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos tecnológicos que transforman la realidad. Bueno, hoy lo tenemos. Mira, el celular, sí. Sí, pero... Todo acá tenemos, digamos. Mira, como historiador, ¿no? Un poco profesión que compartimos. ¿Cómo te sentís al ver que uno realmente despliega toda la gama de esfuerzos y de recursos con los que cuenta y con los que no cuenta muchas veces, que en general recibe una muy buena respuesta de buena parte de sus alumnos o de quienes interactúa, y después que parece como que esto cae en un saco roto al momento de tomar decisiones, de votar, de participar? Porque en realidad, es decir, yo veo... No que podemos acusar a los historiadores de no enseñar historia. No, claro. Puede disgustar, no coincidir algunos puntos de vista, pero en general vemos que hay una vocación común, una predisposición común
dentro de amplios sectores de la profesión, ¿no? Y por el otro lado vemos que durante los momentos de cursado después hay entusiasmo y al momento de participar de la vida pública parece como que hubiera un olvido generalizado. Sí, yo hago una autocrítica en este caso con el tema de los historiadores, los profesores de historia, porque en realidad el historiador se tiene que plantar frente al relato. Ajá. ¿No? Porque el relato varía con el tiempo. Claro. Lo que el hecho histórico que puede enseñarme Alberto de hace 100 años ocurrió en mediodía, resulta que pasados 100 años ocurrió en una semana, ¿no? Para ubicarnos en esto de cómo el relato tiene que sellarse, tatuarse y a partir de ahí empezar a comentarlo, porque si no se transforma. Si vos vas manteniendo el relato acorde a cómo evoluciona la historia, te vas a equivocar, vas a contar 20 relatos, que es algo de lo que está pasando a niveles más altos, ¿no? Yo acá me voy a autorreferenciar, si ustedes me lo permiten. Tengo este pensamiento del relato muy metido en la cabeza, primero porque me gusta escribir, segundo porque una vida con una actividad muy, muy trascendente en cuanto a lo que me tocó hacer. En el 1929 se junta por primera vez el juicio por la verdad, al cual contribuí junto con el profesor Schäfrin, con la APDH de esa época, fue el primero. Y en ese primer juicio por la verdad, que era muy complejo en esa época, un tribunal formado, Sí. a mí me tocó exponer, es decir, como testigo. Y yo recuerdo muy bien, porque tengo esta idea en la cabeza del relato que se va transformando. Lo que yo fui a contar no era lo mismo que yo había contado cuando llegué. Claro. No era, me daba cuenta que no era lo mismo, así que yo le prometí, bajo juramento, al tribunal, que lo que yo en ese momento iba a comentar, a contar, mi experiencia, mi testimonio, iba a ser ese y nunca más iba a volver a hablar del tema. Bueno, esas son las objeciones generalmente a la historia oral, ¿no? Que es el Claro. hecho de que cómo uno va contaminando la construcción de esa representación con el paso del tiempo y a la luz, a lo mejor, de tener más datos respecto de las personas en las situaciones en las que estuvo involucrado. Seguro. Entonces, eso trasladarlo a tu pregunta original, ¿cómo veo a los chicos? Bueno, los chicos tienen que estar en este mundo de confusión. Por eso fue importantísima la exposición de Alberto el otro día, porque cautivó, y cautivó de una, más allá del conocimiento, no hay ni que elogiarlo porque lo sabemos, pero cautivó desde el convencimiento, desde la honestidad intelectual, cuando Alberto hablaba de su pensamiento con respecto a la historia. Ahora qué bárbaro, ¿no? Cautivó, ¿eh? Qué Yo te lo bárbaro, dije, qué yo bárbaro, te lo dije, qué bárbaro, cautivó. qué bárbaro. Y la verdad que, bueno, orgulloso de estar con esta gente que se dedica a la historia, ¿no? Con vos, Tito Plaza, y con vos, Letieri, porque me quedé pensando con esto de que cada vez que uno cuenta las cosas pasan los años y la cuenta distinta porque es distinta, ¿no? Y me hizo acordar, y esto también pasa con la ficción, porque Borges decía, Claro. ¿sabe por qué yo terminando el libro y lo llevo a imprimir? Porque si no me vuelvo loco y me lo paso corrigiéndolo y poniéndole comas y poniéndole puntos y cambiando los adjetivos y los sustantivos. Y quizás tenía razón Heráclito, ¿no? Cuando decía que este mundo es un fuego siempre vivo que se enciende y se apaga según medida y que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y capaz esto sea lo más angustioso de la vida, pero lo más genial a la vez. Que estamos obligados a cambiar. Claro. Y no queremos cambiar. Pero es imposible Bueno, no no cambiar. sé si no queremos cambiar. Vos porque sos Yo sí quiero cambiar Vos porque- sos un conservador. No, sí, yo, bueno. ¿cómo no voy a querer cambiar? El tipo que no quiere cambiar es porque se cree el más inteligente, el más bello, el más poderoso y el más no sé qué. O porque la situación lo favorece y a lo mejor tiene más temores El del tema es que cambio. la búsqueda del cambio es el encontrarte con el arrepentimiento, y lo que el ser humano rehuye es al arrepentirse esto de los hechos Sí, pasados, sí, y eso sí. no permite avanzar sobre lo que vos Ahí decís. te salió el religioso, ¿no? El hombre No. educado en la No, en yo la tengo religión. formación religiosa. Claro que sí. Por eso soy un ateo confeso, no lo tengo muy claro. ¿no? Yo tengo licenciatura en teología. Bueno, una cosa es la religión y otra la fe. Yo en mi fe tengo mis dudas, pero soy muy religioso, porque religioso es religar, es juntar, ¿no? Sí, pero en este caso religar con lo de arriba. Esta religión viene a religar con el de arriba, de ahí viene que... Bueno, con la idea de arriba, ¿no? Claro, claro. Con lo que significa como idea. Lo desconocido, el más allá, lo extramundano, digamos. El horizonte. Esa ligación La utopía. es la religión. La utopía. Pero yo tengo formación religiosa y orgulloso de haberla tenido, porque me permite un campo
de análisis mucho más honesto. Bueno, pero mira qué llamativo esto, ¿no? Porque en realidad las religiones surgen del miedo, de la ignorancia, de la incapacidad de conectarse o de explicar lo desconocido y demás. Y hemos hecho un larguísimo proceso de miles de años, un proceso civilizatorio, pero que llegamos a las sociedades contemporáneas donde las religiones, diversas religiones, ocupan cada vez más espacio, y me parece que un poco el fracaso de Occidente ha sido este, ¿no? Totalmente. El hecho de devolver a un Totalmente. sujeto religioso cuando lo que teníamos era un sujeto racional. Totalmente. Así como te hice esta confesión ya reiterada pública de mi posición frente al personaje de Dios, Sí. debo reconocer que soy el mejor defensor de los procesos religiosos. Porque yo baso los procesos religiosos como procesos culturales donde los pueblos adquieren los valores que se le meten, mal o bien, y esos son los valores con los que uno se maneja hoy en día. Sos hegeliano, ¿no? Más o menos, pero es así. Entonces yo te voy a defender, y encima a eso le agrego lo nacional y popular, si querés, por una cuestión ideológica, identidad con el lugar donde nací, que yo me quedo con el gauchito Gil de Corrientes antes que con el Jesús de Nazaret. Esto es mi posición frente a esto, pero los dos tienen los mismos valores. Me quedo con la difunta Correa de San Juan antes que con la Madre Teresa de Calcuta, por una posición de darle a esto, pero me baso en la ¿cómo se llama? En el gauchito Gil, para decir y expresar cuáles son los valores de seguimiento, de fe, como decimos, de creer en otra cosa distinta, ¿no? Vos sabés que a mí una... Pero no creo, Claro. creo en la costumbre, Algo que en la cultura. que me llamó mucho la atención fue que generalmente los sábados estoy publicando aquí en el portal de Nova artículos que tienen que ver, perdón, de Realpolitik, no, de Nova también, pero estoy publicando otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Pero son buenos los de Nova. igual. Bueno, los de Nova son de historia de la sexualidad. Me de encantó, alguna me manera. encantó. Y del otro lado, estaba publicando sobre cuestiones vinculadas con la historia argentina, con la cultura, con mitos populares. Y realmente llama la atención la respuesta de los lectores, ¿no? Porque simultáneamente se ve un interés muy marcado en las cuestiones que tienen que ver para conocer cosas, que la idea era más, son de divulgación naturalmente, de la sexualidad, pero también lo otro que vos nombrabas de el afecto de la fe popular, que incluso en personas que tienen un nivel de formación que uno prejuzgaría y los colocaría en la negativa absoluta, en el caso de la difunta Correa, del gauchito Gil y Absolutamente. demás, ¿no? Y eso permite, y vuelvo al origen de tu pregunta, poder empezar a hacer algo sobre los pibes, que todavía los veo muy pichones. ¿Por qué digo esto? Cuando uno es chico, cuando uno es pibe, a vos te gusta escuchar el cuento que te contó el abuelo, cuando te contó tu vieja o te contó la vecina, digamos. Vos naciste y te creaste y fuiste pensando en función de algo que no existe, de un cuento. Con el tiempo, a los 71 pirulos, digo yo, no creo en las verdades, creo en los mitos, creo en las leyendas, que son los que han ido realizando la etapa del crecimiento de la sociedad, desde un Robin Hood para hablar desde un Rey Arturo, que no existió en la tabla, sin embargo sirvió como el proceso cultural para poder reconstruir la Gran Bretaña de aquella época, pero todo basado en leyendas. El Martín Fierro tiene vida, Don Quijote tiene vida, entonces es mucho más factible para poder conversar con los sectores juveniles, con otras generaciones, desde ahí, desde la leyenda, desde el mito, desde el cuento, la novela. Y bueno, ¿qué es sobre la verdad? ¿será cierto que es la vida un frenesí, es la vida una ficción, ¿no? Aquello de la vida sueño de este gran dramaturgo español. Capaz es eso, ¿no? Y capaz es eso, yo sé que es una ficción la vida cuando cerrás los ojos. ¿Qué se ve? Vos Sueño. cerrás los ojos ahora y ¿qué soñás? Sueño. No podés vivir sin soñar, ¿no? No, imposible. Si no, no estaría preocupándome y Claro. tratando de dar una respuesta sobre las generaciones que vienen. Tengo nietas. De los sueños surgen los proyectos, los objetivos, ¿no? Si no, es simplemente vegetar o eliminar ese componente maravilloso de racionalidad y de intelecto que tenemos los seres humanos, a menudo bastante desaprovechados. Yo creo que bastante, mucho tiempo desaprovechado. Pero bueno, ha habido etapas de iluminismo donde la intelectualidad ha sido aprovechada, por lo menos la creación a través del intelecto, ¿no? Y ahora está, por culpa de la tecnología, un poquito retrasada, ¿no? Todavía no nos ha adecuado. Mi generación todavía es
o se ha convertido en analfabeta frente a este fenómeno. Y ahí tenemos que caer en el conocimiento de aquellas generaciones que para ellos esto es natural. Así como para mi abuela ver un avión no era cierto, o no, cuando los rusos mandaron a la luna a Laika, a la perrita, o al espacio a Laika, mi abuela decía, son comunistas, son mentirosos, no le crean, no hay ningún perro en el espacio. Bueno, todavía hay gente que niega que los Estados Unidos llegaron y pusieron un hombre en la luna. La ¿no? luna, sí, por eso. Pero yo prefiero el que no cree en eso, pero sí cree en la leyenda de que el hombre llegó a la luna, que en la realidad, que la NASA me lo diga mañana, digamos, ¿no? Es decir, porque esa es la creación de la cultura de los distintos pueblos, yo lo tengo claro. Todas estas cosas transformadas en valores es lo que nosotros nos permite. Si tenemos una formación monoteísta, cristiana, judía, los valores son esos, la solidaridad, el amor, la honestidad, digamos, ¿no? Hay una fuerza en esos valores que hace que culturalmente tengamos identidad. Eso no quiere decir que uno tenga que creer que hay algo superior al hombre mismo, ¿no? Bueno, hay un pasaje del Apocalipsis de San Juan que contradiciendo, ¿no? En contradicción con otro pasaje dice: podrás no creer en el enviado, le hace Jesús, pero serás castigado si no crees en el Espíritu que esto significa. Por ejemplo, esa es buena, eso, aún reconociendo que San Juan no era el evangelista, sino que era otro. Exactamente. Que nació 300 años después de Jesús y hablaba de Jesús. Jesús es un relato, ahí tenés Jesús es un relato. Bueno, muchos dicen que San Pablo era un genio del marketing, ¿no? En realidad, Saulo es el creador de los 2000 años que tenemos nosotros en la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma. Claro, porque Saulo tenía las tres cosas: era ciudadano romano, de una cultura helenística amplísima, por lo que se puede ver leyendo sus cartas, y por otro lado, judío, ciudadano romano y con cultura helenística. Bueno, vamos a tener que invitarlo más seguido a Tito, porque estas conversaciones siempre se nos agota el tiempo antes que los temas.